Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 26. Querido Papá Noel. Un niño pequeño estaba parado en el umbral de una puerta, bañado por el tenue resplandor de una farola cercana. Temblaba por el frío aire invernal. La mochila le pesaba como una tonelada sobre sus pequeños hombros. Miró la puerta una vez más, apretó con más fuerza el papel arrugado que llevaba en el bolsillo, se dio la vuelta y se marchó dando pisotones. Mientras caminaba por la calle oscura y silenciosa, dejando atrás el lugar que antes llamaba hogar, no podía dejar de pensar en lo sucedido ese día. Intentaba no pensar en el dolor en su mejilla ni en las lágrimas que intentaba contener. Ahora se dirigía a un lugar que sería solo suyo. El día había empezado como cualquier otro, aburrido y monótono. En el colegio, tenía que aguantar interminables clases de profesores aburridos. Excepto en la clase de la señorita Jane. Ella era la más guay. Les dejaba jugar o hacer cosas divertidas. Ojalá todas las clases fueran con la señorita Jane. Haría el colegio mucho más guay. Hoy, la señorita Jane habló sobre la Navidad que se acerca. Quería que escribieran cartas a Papá Noel. Los demás niños estaban muy emocionados, charlando sobre lo que querían. Cachorros, juguetes, videojuegos. Él no recibió regalos de Navidad. Pero le gustaba la Navidad porque no había colegio y se jugaba a las guerras de bolas de nieve. Era el campeón de las guerras de bolas de nieve entre sus amigos. La señorita Jane notó que no escribía y le preguntó por qué. Le daba vergüenza decir que no sabía qué pedirle a Papá Noel. Ni siquiera lo conocía. Su padre nunca lo llevaba a ver a Papá Noel al centro comercial. Así que murmuró que no tenía sellos para enviarle una carta. La señorita Jane fue muy amable. No se burló de él ni nada por el estilo. Simplemente sonrió y dijo que todas las cartas a Papá Noel se enviaban gratis. Fue un bonito detalle, pero aún no sabía qué escribir. Cuando se lo contó, ella le dijo que podía pedirle cualquier cosa a Papá Noel. La señorita Jane creía que se había portado bien todo el año y que Papá Noel le concedería su deseo. No mencionó que simplemente intentaba no meterse en problemas con su padre. Pero sus palabras le inspiraron una idea. Su primer intento con la carta no salió bien. Cuando terminaron las clases, aún no la había terminado. La señorita Jane le permitió llevársela a casa para terminarla, e incluso le dio un bonito sobre como a todos los demás. Fue muy amable. En casa, encontró un rincón acogedor en el suelo y se puso manos a la obra. Sabía exactamente qué deseaba para tener una familia de verdad. Una madre cariñosa como la señorita Jane, un padre divertido con quien jugar, quizás hermanos o hermanas con quienes jugar, y un perro genial. Eso lo haría todo perfecto. Querido Papá Noel. Me llamo John, aunque ya lo sabes. Este año me he esforzado al máximo por ser muy bueno. Y prometo ser aún mejor el año que viene. Sé que quizás no fui el mejor en el pasado y por eso no viniste a visitarme. O tal vez lo intentaste, pero mi padre borracho y enojado te ahuyentó. Él ahuyenta a muchos, así que no te culpo, señor Santa. Te prometo que si me das lo que deseo este año, seré el mejor de los niños y no tendrás que darme nada más. Lo único que quiero este año es una familia de verdad, por favor, Papá Noel. Mi papá es muy malo y me odia mucho, tampoco tengo mamá, así que por favor, señor Santa, deseo que me dé una familia nueva y mejor. Gracias, John. John estaba muy orgulloso de su carta. Pensaba que era lo mejor que había escrito nunca, probablemente incluso mejor que lo que la mayoría de los niños de tercer grado podrían escribir. Sonrió al leerla, soñando despierto con la nueva familia que Papá Noel podría traerle. Estaba tan absorto en sus pensamientos felices que no oyó llegar a su padre. Su padre, siempre gruñón y borracho, le arrebató la carta de la mano a John para leerla. A su padre no le gustó la carta. Le gritó a John, diciéndole que sus deseos eran inútiles y que la vida no era un cuento de hadas. Le dijo que ni siquiera debería soñar con una vida mejor y que debía estar agradecido por lo que tenía. Su padre no paraba de gritarle lo mucho que trabajaba y lo llamaba desagradecido.
Jon sintió que las lágrimas le brotaban, pero no quería llorar delante de su padre. Se quedó mirando al suelo, conteniendo el llanto. Tras más gritos, Jon logró escapar. Aunque no sin antes recibir una bofetada de su padre borracho. Se escondió el resto del día, furioso y planeando su huida. Así fue como terminó en esta puerta, con una carta en el bolsillo, soñando con un futuro mejor. Se hizo una promesa. Jamás volvería a ese lugar terrible. Pero Jon no pensaba quedarse a la intemperie. Tenía un plan. Salió con prisa, así que no pudo llevarse mucho sin despertar a su padre. Pero conocía un lugar secreto y cálido que había descubierto mientras exploraba. Era incluso mejor que perfecto. Fue una buena decisión que Jon se marchara cuando lo hizo, ya que el viaje duraría bastante y necesitaba llegar antes del amanecer para evitar ser visto solo. La caminata no fue muy larga, solo 2 o 3 millas, pero como se mantuvo en la sombra, evitando la luz, tardó más de lo habitual. Al llegar a su destino, inspeccionó la zona antes de meterse rápidamente en el callejón junto a la comisaría. La presencia de la comisaría significaba que el callejón estaba vacío y relativamente limpio. Se dirigió a un gran contenedor de basura a un lado y encontró una gran rejilla de ventilación detrás. Apretujándose, logró abrir la rejilla y entrar arrastrándose con su mochila. Pronto, se encontraba en su nuevo escondite. En la oscuridad, Jon caminó con cuidado hacia la pared opuesta y encontró el interruptor de la luz. Con un simple movimiento, iluminó un viejo almacén lleno de equipo de imprenta. Otra puerta conducía a una pequeña celda, equipada con cama, inodoro y lavabo, todo con agua corriente. No sabía cómo ese lugar había caído en el olvido, pero tras descubrirlo, se coló en la comisaría de policía contigua para encontrar una entrada. Descubrió que 2 grandes máquinas expendedoras bloqueaban la puerta del otro lado, dejando esta habitación oculta a la vista de todos. Era su secreto, su nuevo hogar. Jon se acomodó rápidamente en su nuevo espacio, desempacó su mochila y mezcló sus pertenencias con las que había escondido allí desde que descubrió el lugar. No era todo lo que tenía, pero era suficiente. Este sitio lo tenía todo. Una cama, un baño, agua corriente, luz e incluso un enchufe para cargar dispositivos. No es que tuviera mucho que cargar, pero era agradable pensarlo. Mientras estaba sentado allí, Jon empezó a soñar con su nueva familia. Con la Navidad acercándose, imaginó quedarse allí hasta que Papá Noel viniera a llevarlo a un hogar lleno de amor. Este pensamiento le produjo una mezcla de emoción y alegría. Sabía que debía guardar silencio, pero la esperanza de un futuro mejor le hizo sonreír. Santa, no puedo esperar. Susurró para sí mismo. Esa noche, Jon soñó con formar parte de una familia numerosa y feliz. Se despertó sintiéndose un poco solo, pero optimista ante el nuevo día. Decidió ser el mejor chico posible, decidido a hacer realidad sus sueños. Sin embargo, le preocupaba el colegio. Volver podría significar que lo enviaran de vuelta con su padre. Decidió no ir al colegio, con la esperanza de que Papá Noel lo entendiera. Al mediodía, Jon revisó su carta a Papá Noel. Al sacarla, vio que estaba arruinada. Decidió escribir una nueva, esta vez corrigiendo los pequeños errores. Por suerte, tenía papel de sobra. Jon se sintió satisfecho con su plan y salió al callejón, dando vueltas en círculos mientras pensaba en cómo enviar su carta. La oficina de correos era una opción, pero estaba lejos y corría el riesgo de ser visto. Necesitaba una solución más discreta. De repente, vio la solución: el buzón de la comisaría. Estaba cerca, y dudaba que llamara la atención, además de que podía esperar a que volviera a anochecer. Aún conservaba el sobre de la señorita Jane. Sin embargo, aparte de la carta, había otra preocupación apremiante: la comida. Faltaba tiempo para Navidad, y necesitaba comer si iba a esperar a su nueva familia. Pero el dinero escaseaba. $11.57, no me alcanza para Navidad, ¿qué hago?, murmuró, extendiendo su pequeño alijo de monedas y billetes sobre la cama. ¿Cómo puedo ganar dinero? Dudo que alguien me contrate, y no quiero trabajar, reflexionó, mientras caminaba por su escondite buscando ideas. Durante la siguiente hora, Jon rebuscó entre las cajas y detrás de ellas, con la esperanza de encontrar algo de dinero olvidado. Sin embargo, lo único que encontró fue una gran cantidad de papel y tinta. Justo cuando Jon sentía que toda esperanza se desvanecía, recordó algo que había oído en la escuela: que imprimir estaba prohibido para los niños porque la tinta era cara. Y se dio cuenta de que estaba rodeado de tinta de impresora.
Se levantó de un salto, lleno de energía por esta revelación, y agarró un cartucho de una de las cajas. ¿De verdad son tan caros? No lo parecen. Pero quizás pueda venderlos, susurró emocionado. Dudo que alguien los eche de menos o siquiera note que faltan. Están aquí mismo, olvidados por todos menos por mí. Jon caminaba de un lado a otro de la habitación, pensando en voz alta. ¿Cómo los vendo? Necesito más información. Quizás la biblioteca tenga algo, pero no puedo volver a la escuela. ¿Qué tal una casa de empeños? Eso siempre funciona en las películas, reflexionó, deteniéndose de vez en cuando para mirar dentro de una caja. La duda se apoderó de él. ¿Pero qué pasa si no puedo venderlos? No, tengo que hacerlo. Incluso un poco de dinero me ayudará. Tengo tantos, y cuando Papá Noel me traiga una nueva familia, ya no los necesitaré. Solo tengo que aguantar hasta Navidad, se dijo a sí mismo, mientras empezaba a juntar varias cajas. Al principio, Jon pensó en llevar varias cajas a la vez, pero pronto se dio cuenta de que incluso una sola era demasiado pesada para transportarla a una casa de empeño. Miró las pilas de cajas de tinta para impresora y luego su pequeña mochila. Si solo llenaba la mochila cada vez, tendría que hacer varios viajes. Como había decidido faltar a la escuela hasta Navidad, pensó que tenía tiempo de sobra. Entró en la celda con su mochila, la dejó sobre la cama y luego deslizó una caja de tinta para impresora debajo de la cama. Metódicamente, llenó su mochila, contando cada cartucho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Solo cabían 8 cartuchos, media caja. Eso significaba 2 viajes a la casa de empeños por cada caja. Jon miró los estantes llenos de cajas, abrumado por la cantidad de viajes que tendría que hacer. Empezó a calcular, pero pronto se frustró. Ahora mismo no necesito matemáticas, murmuró para sí mismo. Bien abrigado con su abrigo, bufanda, gorro, botas y guantes, Jon se preparó para salir. Se coló por la rejilla de ventilación y se agachó detrás del contenedor de basura, inspeccionando con cautela la zona antes de adentrarse en el callejón. Su siguiente reto era encontrar una casa de empeños, un lugar que nunca antes había buscado. Sin embargo, la suerte estuvo de su lado. El barrio, al estar cerca de una comisaría, era seguro y bullicioso, con muchos negocios, incluyendo una casa de empeños a tan solo 15 minutos a pie. Sin embargo, sin saberlo, Jon vagó durante horas, recorriendo una y otra vez las calles y callejones a su alrededor. Solo después de esta búsqueda exhaustiva dio con la casa de empeños que necesitaba. Jon dudó frente a la casa de empeños, abrumado por la preocupación. Temía que la tinta no valiera nada, que no la compraran o que le preguntaran por sus padres. La cercanía a la comisaría aumentaba su ansiedad. Temía que lo llevaran allí y tener que enfrentarse de nuevo a su padre. Mientras estaba afuera, absorto en sus preocupaciones, el dueño de la tienda, un anciano que parecía un abuelo, lo vio. Salió y amablemente invitó a Jon a entrar, preocupado de que estuviera pasando frío. «Puedes enfermarte aquí afuera, muchacho», le dijo el hombre con una cálida sonrisa. Nervioso pero curioso, Jon asintió y siguió al hombre adentro. La tienda era como un tesoro, repleta de artículos mucho más emocionantes que cualquier juguetería que hubiera visto. Armas de verdad, espadas geniales y baratijas brillantes adornaban los estantes. Los ojos de Jon se abrieron de asombro mientras exploraba. El dueño de la tienda observaba a Jon con orgullo, rememorando su propia fascinación juvenil por las casas de empeño. Su camino para abrir una había sido arduo, marcado por dificultades, incluyendo robos frecuentes en su primer local. Estas adversidades casi lo hicieron renunciar a su sueño. Pero entonces, un encuentro fortuito con 2 pandilleros lo cambió todo. Al principio, se asustó, pero pronto se dio cuenta de que no eran hostiles. Representaban a una pandilla local que controlaba la zona, y los alborotadores de su tienda eran forasteros. La pandilla se había encargado de los intrusos, desmantelando su operación. También ofrecieron al dueño de la tienda la oportunidad de recuperar cualquier artículo robado que se encontrara en la sede allanada. Estos acontecimientos habían transformado su vida y reforzado su compromiso con su casa de empeños, un sueño que casi había perdido. La banda no solo se había encargado de los alborotadores, sino que también le había prometido compensarlo por sus pérdidas, incluyendo los daños a las ventanas y estanterías, así como el dinero en efectivo que le habían robado. El dueño de la tienda se había preparado para pagar una tarifa de protección exorbitante, pero para su sorpresa, el acuerdo fue diferente.
Hizo algunos favores a la banda, como vender ciertos artículos o realizar compras a precios determinados. Sospechaba que formaba parte de un plan de lavado de dinero, pero no le dio más importancia. Tras formar a un aprendiz para que se hiciera cargo de la tienda original, la vendió con la intención de jubilarse. Sin embargo, el atractivo del negocio de las casas de empeño lo hizo regresar, y abrió otra tienda en un barrio más seguro. En la actualidad, se mantenía alejado de los problemas con las pandillas y encontraba satisfacción en la rutina más tranquila de su tienda. La mirada de John se detuvo en cada objeto de la casa de empeños, sintiéndose especialmente atraído por las pistolas, las espadas antiguas y una majestuosa armadura medieval en un rincón. Soñó despierto con traer a su futuro padre a comprar la armadura, imaginándolos jugando en el jardín, con su nuevo padre luciendo la armadura de caballero. Tanto John como el dueño de la tienda estaban absortos en sus respectivos mundos. John en sus vívidas fantasías y el dueño en reflexiones sobre el pasado. El tiempo parecía irrelevante para ellos, absortos en sus pensamientos. Al cabo de un rato, el dueño volvió a centrar su atención en el presente. Curioso por saber el motivo de la visita de John, lo llamó suavemente. «Dime, chico, ¿a qué has venido?». Su pregunta sobresaltó a John, quien jadeó y se giró bruscamente, sintiendo una oleada de nerviosismo. El dueño observó la reacción de John con una leve risita y se dirigió detrás del mostrador, dispuesto a ayudar. «No te preocupes, muchacho. No muerdo», bromeó con ligereza mientras le hacía señas para que se acercara. «Ahora, ¿por qué no me dices a qué has venido?». John, aún nervioso pero tranquilizado por la amabilidad del anciano, se acercó al mostrador. Su menuda figura apenas se distinguía por encima de él. Colocó su mochila sobre el mostrador, anunciando su intención de vender su contenido. El dueño, en tono de broma, le preguntó a John si quería vender la mochila. John, algo nervioso pero a la vez encantador, aclaró rápidamente que se refería a los objetos que contenía. El anciano soltó una risita y comenzó a vaciar la mochila, colocando los cartuchos de tinta sobre el mostrador. Eran cartuchos grandes, probablemente para impresoras de oficina, y parecían intactos, aunque tenían ya algunos años. El dueño sabía que la tinta de impresora vieja podía perder calidad y, por lo tanto, su valor. Al observar la mirada esperanzada de John, el dueño examinó cuidadosamente los cartuchos. Comentó que estaban sin usar, pero también notó su antigüedad. Su experiencia en el sector le había mostrado muchas situaciones similares en las que la desesperación superaba el valor real de los artículos. El rostro de John se iluminó de alivio cuando el dueño de la tienda le ofreció $5 por cada cartucho de tinta. No estaba seguro de si era un precio justo, pero la perspectiva de tener algo de dinero fue suficiente para tranquilizarlo. El dueño, al observar la reacción de John, sintió una punzada de preocupación que le resultaba familiar. A lo largo de los años, había visto a muchos jóvenes fugados y había aprendido que involucrar a las autoridades a menudo causaba más daño que beneficio. Según su experiencia, los jóvenes que se escapaban de casa solían tener dos posibles desenlaces: regresar a casa con padres ansiosos o enfrentarse a graves consecuencias en hogares abusivos. Había presenciado suficientes tragedias como para comprender que las calles, aunque duras, podrían ofrecer una alternativa más segura para aquellos que huían desesperadamente de hogares peligrosos. Teniendo esto en cuenta, optó por no preguntarle a John sobre sus antecedentes. Completó la transacción como lo haría con cualquier cliente, entregando el dinero con una mezcla de esperanza y preocupación por el futuro del joven. En el fondo, deseaba que John estuviera a salvo y tuviera éxito, consciente del difícil camino que le esperaba. John, ajeno a la mirada pensativa del dueño de la tienda, apenas podía contener su emoción al tomar el dinero. Cada billete de $5 que se sumaba a su pequeña fortuna le parecía un paso más hacia la libertad. Con este dinero, había acumulado más de $50, una cantidad que le parecía inmensa a un chico de su edad. La variedad de artículos fascinantes en la tienda lo tentó, pero resistió la tentación de gastar. En cambio, pensó en ahorrar para los regalos de Navidad para su futura familia. Pensó que, si bien Papá Noel se ocupaba de los niños, él podría contribuir a obsequiar a sus padres cuando llegaran a su vida. El hambre lo carcomía, recordándole las comidas que se había perdido. Le dio las gracias efusivamente al dueño de la tienda, pensando ya en su siguiente necesidad inmediata: comida. Con la mochila ahora más ligera, sin los cartuchos de tinta pero más pesada por el dinero, John salió al frío.
Temblando ligeramente por el aire frío, buscó con la mirada un lugar donde comprar algo de comer y beber. Algo más que agua, ahora que tenía su propio dinero. Pero sabía que entrar solo en una tienda podría llamar la atención. No podía arriesgarse a ser descubierto y posiblemente regresar a la vida de la que huía desesperadamente. Con un nuevo lugar donde vivir, un plan en ciernes y una forma de ganar dinero, John estaba decidido a pasar desapercibido. La discreción era su prioridad. La vida de sus sueños estaba a su alcance. John se detuvo un instante frente a la casa de empeños, pensando dónde encontrar comida. La falta de cocina en su escondite, sumada a su propia inexperiencia culinaria, le dejaba pocas opciones. Se puso en marcha con la esperanza de encontrar un lugar adecuado para comer. Mientras vagaba, el tiempo se le escapaba. Sin reloj ni teléfono, John no sabía cuánto tiempo llevaba caminando, pero notó que el cielo se oscurecía. La idea de vagar por las calles de noche le inquietaba. La suerte le sonrió a John cuando vio un 7-Eleven. Aunque nunca había entrado en uno, tenía una vaga idea de lo que podría encontrar dentro. Entró rápidamente, recibido por el calor y el tintineo de la puerta. Dentro, la tienda estaba tranquila, salvo por un adolescente detrás del mostrador, más interesado en su teléfono que en los clientes. John abrió los ojos de par en par al observar los estantes repletos de aperitivos, bebidas y comidas preparadas. Recorrió los pasillos con entusiasmo, escogiendo artículos y colocándolos periódicamente sobre el mostrador. El cajero apenas levantó la vista, asintiendo con la cabeza cuando John le pidió que esperara. La selección de John fue creciendo. Varios bocadillos, refrescos, leche con chocolate e incluso un cómic del Capitán América. Aunque no era imprescindible, John pensó que el cómic sería un buen complemento para su escondite, sobre todo con la Navidad a la vuelta de la esquina y pocas opciones de entretenimiento disponibles. Una vez que su mochila estuvo llena, John se acercó al mostrador con sus últimas compras. El adolescente finalmente levantó la vista, repasó la pila de artículos y miró a John. ¿Tienes dinero, verdad?, preguntó con languidez. John asintió con entusiasmo, listo para completar su primera compra por su cuenta. John observó atentamente cómo el cajero escaneaba cada uno de los artículos que había elegido y los guardaba en su mochila. Sacó el dinero que tanto le había costado ganar. El cajero, con indiferencia, contó el dinero meticulosamente, primero el fajo de billetes de $5 y luego las monedas. Una vez que se alcanzó el total, le entregó el cambio a John sin hacer más preguntas. John sintió alivio y gratitud porque el cajero no había indagado en su situación. Con la mochila ahora cargada de provisiones, regresó a su escondite, sintiéndose un poco más seguro gracias a su recién descubierta independencia. La primera semana viviendo solo fue una mezcla de rutina y vigilancia. Salvo un momento de tensión cerca de un policía, John logró pasar desapercibido. Se acostumbró a vender cartuchos de tinta al dueño de la casa de empeños y a reabastecerse en el 7-Eleven. Al principio, John se alimentaba principalmente de bocadillos, pero con el tiempo adquirió la suficiente confianza como para pedir un perrito caliente y un sándwich, que le resultaron más saciantes y económicos. Este cambio en su dieta le permitió no solo disfrutar de sus cómics del Capitán América, sino también empezar a ahorrar para los regalos de Navidad. Las visitas de John a la casa de empeños se convirtieron en algo más que simples transacciones comerciales. Entabló una relación amistosa con el dueño, a quien se refería respetuosamente como el viejo. Su curiosidad por el precio de la armadura era una muestra de sus sueños de un futuro mejor, aunque el coste era demasiado elevado para su modesto presupuesto. En su segunda semana viviendo de forma independiente, John experimentó algo que desdibujó los límites entre su realidad y el mundo fantástico de sus cómics. Mientras huía de un grupo de adultos amenazantes, John imaginó un rescate heroico digno de un cómic del Capitán América. Una figura ataviada con una bandera estadounidense apareció de repente, blandiendo un escudo como el Capitán América, y envolvió a los atacantes en una misteriosa nube negra que silenció sus amenazas. Asustado pero fascinado, John regresó apresuradamente a su escondite, sumido en un torbellino de confusión y asombro. Más tarde, su salvador imaginario reapareció, esta vez transformado en un perro robótico con una brillante armadura negra y ojos rojos resplandecientes. Para John, parecía sacado de una batalla de cómic, un formidable adversario para el Capitán América. Sin embargo, en su fantasía, era un protector amigable.
Este perro robot cautivó a Jon con su capacidad de transformarse en diversas formas, desde un Capitán América robótico hasta otras máquinas fantásticas. Su afición por los cómics, en particular por el Capitán América, alimentaba estas vívidas fantasías, en las que imaginaba a su futuro padre como un superhéroe, luchando valientemente contra los villanos de forma espectacular. Con el sueño de tener un padre superhéroe, Jon había reescrito su carta a Papá Noel, aferrándose a la esperanza de tener una figura tan extraordinaria en su vida. Su vívida imaginación, alimentada por su amigo robótico con forma de perro, lo inspiró a asumir él mismo el papel de héroe. A pesar de su preocupación por mantener su identidad secreta sin disfraz, el amigo de Jon le aseguró que la oscuridad de la noche sería suficiente. Al salir de su escondite en una noche nevada, su afición por la nieve lo distrajo momentáneamente, pero se mantuvo concentrado en la misión que se había propuesto. Mientras recorría las zonas menos transitadas de la ciudad, Jon se dio cuenta de que encontrar crímenes que combatir no era tan sencillo como en sus cómics. La ausencia de llamadas de auxilio o de delitos evidentes lo dejaba inseguro sobre dónde dirigir sus heroicos esfuerzos. El frío intenso, la oscuridad envolvente y el creciente cansancio provocado por el inusual horario de despertar pronto le pasaron factura. Finalmente, exhausto y algo desanimado, Jon le dijo a su amigo que tenía que regresar, prometiendo retomar sus aventuras al día siguiente. Aunque su primera noche como aspirante a superhéroe no había salido como lo había imaginado, Jon no se desanimó. Estaba ansioso por aprender de su padre, a quien anhelaba ser superhéroe, y convertirse él mismo en un mejor héroe. Jon, agotado por sus imaginarias aventuras de superhéroe, regresó a su escondite y se durmió rápidamente, recuperando fuerzas para los días venideros. Se consideraba afortunado en sus encuentros recientes, salvo por el encuentro con las figuras amenazantes, que creía que su amigo imaginario le había ayudado a superar. Esa noche, su sensación de seguridad se vio truncada abruptamente. Mientras Jon salía de debajo del contenedor de basura cerca de su rejilla de ventilación, los faros cegadores de un coche patrulla lo iluminaron directamente. La presencia del coche en el callejón era una clara señal de que su escondite secreto podría haber sido descubierto. El agente Bentley, que días antes había visto a Jon merodeando cerca de la comisaría, sintió una conexión personal con el chico. Habiendo sido él mismo un joven fugitivo, Bentley comprendía las dificultades y los miedos que conlleva una vida así. Había tenido la suerte de encontrar una familia que lo guió y cuidó, y ahora sentía el deber de brindarle esa misma bondad a Jon. Bentley había evitado intencionadamente avisar a sus compañeros sobre Jon, temiendo que lo devolvieran rápidamente a un entorno potencialmente peligroso. Creía que, a veces, la mejor opción para un niño requería salirse del protocolo. Su esposa, que conocía su propia historia, lo apoyaba en sus largas noches de trabajo, comprendiendo su necesidad de ayudar. Esa mañana, tras despedirse de su familia, Bentley vigiló su coche, decidido a encontrar a Jon. La reciente nevada había dejado al descubierto pequeñas huellas alrededor de la comisaría, lo que le hizo creer que pertenecían a Jon. Esperando pacientemente, Bentley se preparó para ofrecerle a Jon la ayuda y el apoyo que tanto había necesitado, justo delante de las narices de la comisaría. El oficial Bentley, intrigado por el escondite secreto revelado por un rastro de huellas que conducían a una rejilla de ventilación, logró desentrañar el misterio. Una antigua fotografía de la comisaría mostraba una puerta ahora reemplazada por máquinas expendedoras, lo que sugería la existencia de una habitación olvidada a la que solo se podía acceder a través de la rejilla. Este espacio oculto, que en su día fue una vía de escape, se había perdido en el tiempo y en el olvido. Ante el desafío de acceder a la habitación, Bentley se dio cuenta de que no podría mover el pesado contenedor de basura ni las máquinas expendedoras sin ayuda, la cual se resistía a solicitar. Su intención era esperar a que Jon saliera de su escondite para ofrecerle la ayuda que él mismo había recibido en su juventud. Jon, completamente ajeno a la conmovedora historia de Bentley, se sobresaltó y asustó ante la repentina aparición del coche patrulla. Temía que su recién descubierta libertad y sus esperanzas de un futuro mejor corrieran peligro. El pánico y la ira lo invadieron cuando Bentley salió del coche, y, presa del miedo, Jon gritó pidiendo ayuda a su amigo imaginario. Bentley fue tomado por sorpresa, incapaz de reaccionar o defenderse del ataque inesperado que presenció. Para su asombro, una nube negra se materializó, tomando la forma de un gran perro mecánico que se abalanzaba sobre él.
La escena surrealista se desarrolló rápidamente, dejando a Bentley atónito y a John lidiando con la intensidad de su propia reacción. John se quedó paralizado mientras la escena se desarrollaba ante él. Su amigo imaginario, SCP-204-1, sometía al oficial Bentley. La conmoción y el horror hicieron que John gritara, y sus piernas lo llevaron lejos de aquella terrible visión. Corrió sin rumbo fijo, abrumado por el peso de lo sucedido. Tras varios minutos, John se detuvo, jadeando y apoyado contra la pared. Su corazón latía con fuerza mientras asimilaba los sucesos de la noche. Sintió la presencia de su amigo, un guardián invisible en su mente, que le ofrecía consuelo en medio del caos. De repente, un hombre, alarmado por los gritos de John, salió de un edificio cercano con una pistola en la mano. En un instante, el protector de John, transformado en el Capitán América, intervino, dejando al hombre mortalmente herido. El miedo de John se intensificó, impulsándolo a adentrarse aún más en la fría noche. Mientras corría, la nieve comenzó a cubrir sus huellas, ofreciéndole un pequeño velo de anonimato. Finalmente, vencido por el agotamiento y el frío, John se desplomó. Su amigo, preocupado, le instó a buscar refugio, pero John estaba demasiado exhausto para moverse, demasiado lejos de la seguridad de su escondite. La idea de su carta a Papá Noel abandonada en el escondite aumentaba su angustia. Su amigo, presintiendo el peligro de John, le recalcó la gravedad de la noche. Pero John, paralizado por el cansancio y el miedo, yacía allí, temblando y vulnerable, sin que su protector pudiera resguardarlo del frío intenso. Impulsado por la necesidad, John se acercó a una casa modesta, un crudo recordatorio de su vida pasada. Apartó los recuerdos y se centró en su necesidad inmediata de refugio. Tras llamar insistentemente a la puerta y tocar el timbre, un hombre furioso abrió y lo increpó. En su estado de agotamiento, John interpretó la hostilidad del hombre como una amenaza. Sin pensarlo mucho, John ordenó: «Ataca». Su defensor imaginario respondió, y el hombre fue vencido en la lucha que siguió. En medio del alboroto, John logró entrar en la casa y cerró la puerta tras de sí para ocultar la escena del mundo exterior. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Ahora solo estaban allí John y su amigo. Tras encontrar una cama, John se quitó la ropa de invierno y se dejó vencer por el sueño, exhausto por los sucesos de la noche anterior. Al mismo tiempo, un agente de policía de la comisaría notó algo extraño en un coche patrulla estacionado fuera. Tras una inspección más minuciosa, descubrió los macabros restos de un compañero, parcialmente cubiertos por la nieve recién caída. Los restos del uniforme fueron suficientes para su identificación. La nieve, que se acumulaba gradualmente, intentaba ocultar la escena, pero la cruda realidad de la tragedia permanecía visible por el momento. La espantosa escena frente a la comisaría, donde el agente Bentley yacía gravemente herido, hizo saltar todas las alarmas. Un agente, que recordaba haber oído gritos horas antes pero no había investigado, lamentó profundamente su descuido mientras se apresuraba a avisar a sus superiores. En media hora, la escena se llenó de agentes. El área fue acordonada y los investigadores buscaron pistas. Se confirmó la identidad de Bentley, pero su presencia en el lugar, dado que estaba fuera de servicio, desconcertó a todos. La visita del jefe de la comisaría a la casa de Bentley trajo la desgarradora noticia a su viuda, esclareciendo los motivos de Bentley aquella noche. Sin embargo, la gravedad de sus heridas desconcertó a todos. Bentley era un agente robusto y bien entrenado, y la severidad de sus lesiones parecía más allá de las capacidades de un niño, la única pista que tenían. No se reportaron disparos, y la naturaleza de las heridas sugería el ataque de una bestia grande, un escenario casi imposible en un entorno urbano. La investigación se centró en la posibilidad de que un niño se hubiera escapado, una pista que requería examinar los informes de menores desaparecidos. Pero cuando un agente regresó a la comisaría maldiciendo la intensa nevada que había borrado cualquier rastro, el misterio no hizo más que aumentar. Se esperaba que la autopsia revelara más detalles sobre las extrañas circunstancias que llevaron a la prematura muerte de Bentley. Tras la trágica muerte del oficial Bentley, el capitán de policías mostró firme en su búsqueda de justicia. El misterio se intensificó con el descubrimiento de otra víctima, Oliver Victor, hallado en un estado de brutalidad similar. La presencia de un arma de fuego indicaba que Victor había anticipado una amenaza, a diferencia de Bentley, que no había desenfundado la suya. La policía quedó desconcertada por la naturaleza de los ataques. Mientras que la muerte de Bentley fue lenta y dolorosa, la de Victor pareció inmediata.
Las discrepancias en sus defensas añadieron complejidad a la investigación. Los resultados de la autopsia de Bentley fueron desconcertantes, ya que mostraban una combinación de traumatismos por fuerza contundente y heridas afiladas y precisas. Estos detalles contradictorios sugerían un arma inusual, posiblemente una hoja con forma de garra, pero esta teoría chocaba con la naturaleza de las lesiones. A medida que el caso acaparaba la atención de los medios, el capitán se preparaba para la inevitable atención mediática. Los brutales asesinatos, especialmente los ocurridos justo a las afueras de la comisaría, inevitablemente generarían un mayor interés público. Bentley, conocido por su amabilidad y dedicación, se convertiría en una figura central en el desarrollo de los acontecimientos. El capitán preveía que los medios de comunicación pronto se harían eco de la historia de Bentley, lo que la catapultaría a la atención nacional. Presionado por la urgencia, el capitán de policía estaba decidido a resolver el caso rápidamente, tanto por la familia del agente Bentley como para preservar la reputación de la comisaría. Lamentaba la negligencia del oficial de guardia nocturna, que no había respondido a las primeras señales de peligro, pero sabía que lamentarse por los errores del pasado no resolvería la crisis actual. La autopsia de Oliver Victor reveló una causa de muerte extraña, casi inverosímil, que apuntaba a un arma extraordinariamente afilada y precisa. La ausencia de cualquier otra evidencia o rastro de dicha arma aumentó la perplejidad del equipo de investigación. Ambos casos, si bien diferían en la ejecución, compartían el inquietante detalle de que las víctimas parecían parcialmente consumidas. Este patrón siniestro llevó a la policía a ampliar la búsqueda, considerando casos similares en toda la ciudad. Mientras tanto, John desconocía el drama que se desarrollaba. Al despertar a última hora de la tarde en su refugio improvisado, aprovechó la oportunidad para ver la televisión, un lujo del que carecía en su escondite. Mientras cambiaba de canal, se topó con el noticiero que mostraba la zona acordonada alrededor de la comisaría. La imagen le impactó y le hizo comprender de repente la gravedad de los sucesos de la noche anterior. El miedo y la incertidumbre sobre las consecuencias de sus actos y el posible impacto en la visita de Papá Noel comenzaron a atormentarlo. Su amigo imaginario intentó tranquilizarlo, pero John no podía librarse de la creciente ansiedad por ser descubierto y las repercusiones que esto podría acarrear. Aunque no del todo tranquilo, John concluyó que regresar a su escondite en medio de la investigación policial era demasiado peligroso. Su amigo no estaba de acuerdo, pero John insistió en quedarse en la casa. La presencia de los restos del difunto propietario creaba una atmósfera inquietante, pero John no tenía a dónde ir y la casa le proporcionaba lo básico. Con el paso de la semana, John permaneció escondido, siguiendo la investigación por las noticias. La disminución de sus provisiones de comida, sumada a las quejas de hambre de su amigo, lo llevaron a considerar la posibilidad de mudarse más cerca de su escondite, con la intención de hacerlo cuando la investigación disminuyera. Poco después de que John abandonara la casa, llegó la policía, alertada por amigos del difunto señor Ralph, el propietario. Los investigadores dedujeron rápidamente que alguien había ocupado la casa recientemente, una pista importante dados los recientes asesinatos. El estado de abandono de la vivienda indicaba que se trataba del refugio temporal del asesino, lo que supuso un avance decisivo en el caso. La policía temía que el asesino pudiera estar siguiendo sus movimientos a través de las noticias, lo que generó preocupación por la posibilidad de nuevos actos de violencia. Los hallazgos preliminares sugieren que la muerte del señor Ralph ocurrió la misma noche que los otros asesinatos, lo que aumenta el misterio y la urgencia de la investigación. La urgencia de la investigación aumentó ante la inminente amenaza de que el asesino volviera a atacar. Durante el registro de la casa, el investigador principal hizo un descubrimiento notable. Un dibujo de sencillez infantil, que claramente no pertenecía al señor Ralph. Representaba a una familia, una figura grande parecida a un perro y un objeto circular similar a un escudo, posiblemente relacionado con el arma utilizada en el asesinato de Victor. Esta evidencia sugería la participación de un niño, y quizás de toda una familia, en los espantosos sucesos. La presencia de una figura con rasgos animales en el dibujo planteaba interrogantes sobre su conexión con el consumo parcial de las víctimas. El caso, que ahora está captando la atención nacional, también despertó el interés de dos organizaciones secretas. Shield, intrigada por la naturaleza anómala de los crímenes, y la Fundación, que reconoció la posible implicación de SCP-204. Ambas organizaciones desplegaron rápidamente agentes en la ciudad, cada una con sus propios objetivos y su propia interpretación de la situación.
Mientras tanto, John, ajeno al creciente interés por su caso, se instaló en una casa nueva y más cómoda, cerca de su antiguo escondite. Al acercarse la Navidad, lamentó no haber enviado antes su carta a Papá Noel, recordando las noches que pasaba leyéndola antes de dormir en su antiguo escondite. Impulsado por la urgencia, John se adentró en la noche con la intención de enviar su carta a Papá Noel. Sin embargo, la ciudad estaba en alerta máxima, y la policía instaba a los residentes a estar atentos a un niño que podría estar relacionado con los recientes asesinatos. La presencia de John no pasó desapercibida. Jonathan, que paseaba a su perro, lo llamó. Sobresaltado y asustado, el grito instintivo de John a su amigo tuvo otro desenlace espantoso. Con cautela, John se acercó a su escondite detrás de la comisaría. Mientras recogía sus pertenencias, una cámara oculta instalada en respuesta a la investigación en curso captó sus movimientos, un detalle del que John no era consciente. Tras enviar con éxito su carta, John reflexionó sobre su siguiente paso. Pensó en visitar al anciano de la casa de empeños, pero se dio cuenta de que ya era demasiado tarde. A tan solo 3 días de Navidad, la ciudad se vio sumida en el miedo tras el hallazgo de más víctimas, entre ellas un hombre y su perro, y una familia de 4 miembros. El creciente número de heridos, sumado a la aparente impotencia de la policía, había desatado el pánico generalizado. La temporada festiva, que suele ser festiva, se vio ensombrecida por una avalancha de compras de armas, un sombrío indicador de la creciente sensación de vulnerabilidad del público. Con el asesino aún prófugo y la ciudad en vilo, la policía actuó con cautela al realizar búsquedas exhaustivas, temiendo generar aún más pánico entre los residentes, ya de por sí atemorizados. Tanto agentes de Shield como de la Fundación participaron activamente en la búsqueda, enfrentándose cada uno a desafíos únicos. Los agentes de la Fundación, en particular, tuvieron que operar de forma encubierta para evitar llamar la atención. A medida que se acercaba la Navidad, el 23 de diciembre se produjo un avance crucial en el caso. Una cámara de seguridad recién instalada en la comisaría, tras el trágico fallecimiento del agente Bentley, captó imágenes fundamentales. Esto condujo al sorprendente descubrimiento de una puerta oculta tras las máquinas expendedoras de la comisaría, revelando una ampliación de la misma que había permanecido olvidada durante mucho tiempo. Tras la investigación, este espacio oculto reveló indicios de la presencia de un niño, lo que indicaba que había sido utilizado como escondite. Una investigación más exhaustiva reveló visitas frecuentes a un 7-Eleven cercano. Interrogar al cajero del turno de noche de la tienda de conveniencia ayudó a establecer una cronología más precisa de las actividades del niño, lo que finalmente condujo a la identificación del menor fugado. Tras identificar al niño desaparecido, la policía entrevistó a su padre, quien, sorprendentemente, no había denunciado la desaparición de su hijo. Esta negligencia, sumada a una pista encontrada en la computadora portátil del niño sobre su deseo de tener una nueva familia, insinuaba problemas más profundos en el hogar. Sin embargo, la idea de que Papá Noel hubiera concedido el deseo del niño fue rápidamente descartada. La investigación se topó con obstáculos. Las únicas pruebas de ADN encontradas en las escenas del crimen pertenecían al niño y a las víctimas. Esto sugería la implicación del niño, pero planteaba dudas sobre la presencia de adultos o la existencia de la nueva familia representada en sus dibujos. La naturaleza aleatoria de los asesinatos desconcertó a los investigadores, ya que no existía un motivo aparente ni conexión entre las víctimas. La Fundación, conocedora de la naturaleza anómala de SCP-204-1, comprendió su necesidad de carne. Esperaban utilizar las capacidades de SCP-4255 antes de Navidad para localizar al niño, aprovechando su creencia en Papá Noel. Mientras tanto, Shield, aunque sospechaba de la implicación del niño, estaba igualmente desconcertada por la falta de móvil y tenía dificultades para predecir las acciones del asesino. El caso se volvía cada vez más complejo, y cada pista solo conducía a callejones sin salida y a más víctimas. El investigador principal lidiaba con las lagunas en su conocimiento, sin ser consciente de los factores anómalos que intervenían. La Fundación mantenía la confianza en su enfoque, anticipando un posible avance durante el período navideño. En la víspera de Navidad, John rebosaba de emoción, convencido de que pronto tendría una nueva familia y un hogar permanente. Anhelaba la normalidad, pero sus aventuras con su amigo imaginario y la ilusión de ser hijo de un superhéroe ocupaban su mente.
Preocupado de que Santa Claus no lo encontrara si se alejaba, Jon prefirió quedarse donde estaba, a pesar de la insistencia de su amigo en buscar comida. Jon preparó la casa donde vivía para la Navidad, decorándola y reservando un espacio bajo el árbol para los regalos que esperaba. Imaginaba recibir un medio para contactar a sus nuevos padres, tal vez un teléfono de regalo. Entre las decoraciones, Jon sintió nostalgia por una cena navideña tradicional y lamentó no haber podido ir a la casa de empeños a comprar regalos debido al aumento de la presencia policial. Con ingenio, Jon escogió un reloj y un joyero de la casa como regalos para sus nuevos padres, convencido por su amigo de que era aceptable llevarlos. Sin que él lo supiera, los habitantes de la casa habían tranquilizado a sus familiares, dejando a Jon tranquilo. Mientras Jon intentaba dormir, lleno de ilusión por la mañana de Navidad, la fundación preparaba su plan para localizarlo utilizando a SCP-4255. Su intención era alertar a SCP-4255 para que vigilara a SCP-204-2 y les informara en cuanto encontraran a Jon, aprovechando su creencia en Papá Noel para capturarlo pacíficamente. Amaneció Navidad y Jon se despertó con el sonido del timbre. Con los ojos muy abiertos y el corazón lleno de esperanza, bajó corriendo las escaleras, convencido de que sus nuevos padres habían llegado. Afuera, dos agentes de la fundación, disfrazados de pareja enamorada, estaban listos para participar en la farsa. La felicidad de Jon era inmensa mientras los abrazaba, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Los agentes, manteniendo la farsa, lo acompañaron amablemente de vuelta al interior, aconsejándole que se vistiera para el viaje a su nuevo hogar. Sin sospechar nada, Jon empacó apresuradamente sus pertenencias, incluyendo los regalos que había preparado. En el coche, Jon iba sentado en el asiento trasero, ajeno a las máscaras de oxígeno que llevaban discretamente los agentes y al gas sedante que llenaba silenciosamente el vehículo. Sus párpados se cerraron mientras su padre le decía que descansara. Jon se quedó dormido, sumido en un sueño profundo que también inactivó a SCP-204-1. Cuando Jon despertó, no fue al cálido abrazo de su familia, sino a la cruda realidad de una celda de contención en el sitio 19. Su amigo no estaba por ninguna parte. En su lugar, solo había personal de la fundación con una presencia indiferente. Su deseo navideño, en lugar de traerle calidez familiar, lo había llevado a los fríos confines de la celda de contención. ¡Feliz Navidad! Fin del capítulo 26.